ustedes en esta tarde. La siguiente conferencia lleva por título Promoción de los estilos de vida saludable desde el contexto escolar, un diagnóstico en la República Dominicana. Esta conferencia estará a cargo de las maestras María Ángeles Fernández Villarino y Belén Toja Reboredo. ¿Quiénes son? Pues estas damas que a continuación van a compartir en esta conferencia magistral. Pues María Ángeles Fernández Villarino es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Coruña. También es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de La Coruña. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte en la Universidad de Vigo, donde también es miembro del grupo de investigación REMOS. Es directora del Departamento de Didácticas Especiales, imparte docencia en las materias de fundamentos de los deportes gimnásticos, expresión corporal y danza en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Así como también María Ángeles Fernández Villarino está en la asignatura Investigación en Educación Física y Actividad Física y Deporte, metodología cualitativa en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en el Máster Interuniversitario en Investigación, en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos Educativos. María Ángeles también es miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Saludable de la Universidad de Vigo. Por otro lado, la maestra María Belén Toja Reboredo es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctora en Educación Física por la Universidad de Coruña, de igual manera es profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña, es miembro del Grupo de Investigación, Educación, Salud y Actividad Física, Estudios de Género. María Belén Toja Reboredo fue coordinadora del Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Coruña, imparte docencia en las materias de Pedagogía de la Educación Física, en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Aprendizaje de la Educación Física basado en competencias, en el Máster Universitario en Formación del Profesorado, e Investigación en Educación Física, Actividad Física y Deporte, Metodología cualitativa en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en el Máster Interuniversitario en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud. Es con esto, señoras y señores, en el marco de este primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa, que recibimos la conferencia Promoción de los estilos de vida saludables desde el contexto escolar, un diagnóstico en la República Dominicana, a cargo de las maestras María Ángeles Fernández Villarino y Belén Toja Reboredo. Ellas con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Les escuchamos. Adelante, maestra. Muy bien. Me alegro mucho de verlo, Junior. No sabría que sería la persona que guiaría nuestra presentación y ha sido un placer y una sorpresa encontrárselo hoy aquí. Espero que se encuentre bien y la verdad, pues una sorpresa positiva para empezar ya con buen pie la presentación que tanto Belén y yo tenemos preparada para ustedes. El perfecto maestro de ceremonias. Exacto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. En República Dominicana es para Belén y para mí un honor poder participar en este primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa, y con ello también queremos dar la enhorabuena tanto a Alice Fodosu como a Lideici por el desarrollo del Congreso. En los tiempos que corren no es sencillo organizar un evento de este tipo, pero el compromiso que ha demostrado Alice Fodosu, por la calidad de la cual nosotras somos claras conocedoras, le va a permitir, estamos convencidas de que le va a permitir desarrollar este congreso con mucho éxito y de la mejor manera posible. De la misma manera, queremos agradecer que se haya pensado en nosotras para participar con esta ponencia. Esperamos que
el trabajo que venimos a presentar cumpla con las expectativas del Congreso. Y antes de iniciar el desarrollo, también quisiéramos agradecer la confianza depositada en nosotros por Enger, que ha sido la persona que ha contactado directamente para nuestra participación. Y al igual que él dice, que nos dice a nosotras, Enger siempre a la orden. Bueno, voy a compartir la pantalla y así podremos iniciar la presentación. Disculpen un momentito. Ah, sí. ¿Se ve bien? Yo creo que sí, ¿no? Bien, pues vamos a dar lugar entonces. El trabajo, o la parte que nosotras venimos a presentar hoy a este Congreso de Investigación Educativa, responde a un proyecto que se inició en el año 2018 y que nos ha permitido un acercamiento a la realidad dominicana de la educación física. Hace algo más de 2 años, como les acabo de indicar, iniciamos nuestro recorrido en la Maestría de Educación Física Integral en colaboración con el alumnado que se adhirió a nuestro macroproyecto de investigación. Además de resolver inicialmente sus necesidades de formación, juntos fuimos quienes de desarrollar un proyecto que de manera importante puede servir como punto de partida de un trabajo de transformación en la educación física en República Dominicana. Aunque inicialmente pueda parecer una exageración o un atrevimiento por nuestra parte, este objetivo de transformación de la educación física en República Dominicana, creemos que podemos presentar hoy las primeras evidencias acerca de la práctica de actividad física de los escolares y de las escolares dominicanas, así como de diversos factores contextuales que nos van a proporcionar una idea de cuál es la situación objetiva que atraviesa el país en torno al estilo de vida y a la práctica físico-deportiva de los jóvenes. Para ello, queremos presentarles el grupo de trabajo que desarrolló este proyecto y al que desde aquí hoy queremos darle las gracias por creer en nosotras y también animarles a que no cesen en el proyecto que hace 2 años iniciamos. Víctor, Ángel, Yasmir, Suleni, Ricardo, Rodolfo, Joaquín, Jason, Heida, Fausto y Enger, entre todas y todos hemos trabajado para poder presentarles el primer diagnóstico realizado sobre el estilo de vida del alumnado en República Dominicana. A continuación le paso la palabra a la profesora Belén para que ella pueda continuar explicándoles en qué consistió desde el punto de vista metodológico la realización de este proyecto. Bien, los antecedentes de nuestro trabajo los vamos a situar en una problemática de orden mundial, que es la inactividad física, y así ha sido reconocido por distintos organismos y especialmente por la OMS, de tal manera que, dados los índices de sedentarismo, llega a hablar de pandemia, ¿no? Y sin embargo, a pesar del reconocimiento de que la práctica de actividad física es saludable, comprobamos que los cambios son muy escasos en el tiempo, pero posiblemente porque no se han tomado las medidas suficientes o no se ha tomado suficientemente en serio. Por lo cual, esto ha llevado a las instituciones, como decía, no solo la OMS, sino la ONU, a establecer en su agenda del 2030 dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, la necesidad de priorizar políticas y programas de intervención dirigidos a atajar esta problemática. Este es uno de nuestros principales antecedentes. En el caso concreto de América Latina y el Caribe, los datos nos muestran que la inactividad física, tanto en el 2001 como el 2016, casi son gemelos. Parece que no ha habido medidas que hayan generado algunos cambios que puedan ser significativos y alentadores, ¿no? Esto, bueno,
es algo que a nosotros nos resulta preocupante, ha resultado ya muy determinante y ha llevado a generarse distintos estudios, pero también en otros ámbitos, por lo cual a nosotros nos parecía muy importante reconocerlo, pero reconocerlo y contextualizarlo desde la realidad concreta de la escuela, ¿vale? Como uno de los responsables relevantes. Evidentemente no es el único responsable, pero lo hemos visto desde el enfoque de la educación física y sus educadores. Bien. Teniendo en cuenta esta situación de partida y tomando como referencia los estudios que también había llevado a cabo desde la Red Euroamericana de Actividad Física, Educación y Salud, que, como os decía, están centrados fundamentalmente en el contexto educativo, nosotros hemos intentado estudiar y avanzar sobre el conocimiento de los hábitos de vida y promoción de la actividad física desde el contexto educativo. Por lo tanto, en el 2018, cuando nosotros llegamos a nuestro querido Santo Domingo y al IFODOSU a dar clase con nuestros maestrandos, con aquellos que seleccionaron trabajar con nosotros en sus TFMs, aunque también lo abordamos, esta temática se abordó claramente como formación también de todo el grupo de maestrandos, ya que entendíamos, y desde el IFODOSU así se entendió, que era muy importante formar a los educadores en la promoción de estilos de vida saludable desde el contexto escolar en República Dominicana, y hicimos experiencias muy interesantes y disfrutamos mucho en ese momento también. Pues en concreto con los maestrandos que ya vimos anteriormente, con nuestro equipo, con nuestro grupo, hicimos y llevamos a cabo, intentamos ver cuál era la realidad en República Dominicana y desde el contexto educativo. Solo vamos a presentar dos de los objetivos. Es posible que puedan, a lo largo de estas jornadas, de este congreso, puedan acceder a más información por parte de algunos de los miembros del grupo, si no están publicados y pueden entrar en los trabajos del grupo. En total vamos a centrarnos en analizar los hábitos de práctica de actividad física deportiva en diferentes contextos en escolares de República Dominicana y valorar el papel que la escuela y la educación física puede tener en la promoción de estilos de vida activos y saludables. Destacar que nos vamos a centrar fundamentalmente en segmentados respecto al género y aunque nosotros hemos trabajado como se puede ver, con los cursos desde sexto de primaria hasta sexto de secundaria y en las distintas modalidades educativas y los distintos bachilleres, pero aquí no lo recogemos pues porque no daría tiempo a presentar tantos datos. Insisto que están recogidos en los TFMs de nuestro equipo. Bien, las variables de estudio, bueno, ahí pueden ver la población. La población, evidentemente, la muestra no es suficientemente representativa de toda la realidad de República Dominicana, pero sí es un acercamiento importante que seguro se puede incidir un poco más, llegar a una mayor población, pero nos da una fotografía a escala no con una muestra, como insisto, del todo representativa, pero nos da una imagen de lo que tenemos y por dónde puede ir nuestras actuaciones. Bien, volviendo a las variables de estudio que presentaremos, tienen que ver con la frecuencia, bueno, la práctica de actividad física deportiva en diferentes contextos y hablamos de frecuencia y tiempo. A su vez, también analizamos el índice de actividad física, el percibido y el calculado. Este calculado, a partir de los datos anteriores de frecuencia y tiempo de actividad, nosotros podíamos calcular el índice de actividad física. También respecto a la dimensión valoración, hemos analizado la escuela, cómo valoran los estudiantes la escuela, la educación física y las finalidades de la educación física. ¿Por qué? ¿Por qué esto en el medio de este estudio? Pues porque nosotros tenemos muy claro que estamos buscando una educación física de calidad y en el contexto y el marco de una educación física entendida desde un punto de vista ecológico, en la que todos los factores están interrelacionados y
y que el docente sale más allá de su aula, de su gimnasio, de su cancha y tiene que relacionarse con su entorno y con su contexto. Y es muy importante también qué imagen tienen nuestros alumnos de lo que es la educación física. Por eso, este apartado tiene una clave y es clave en nuestro estudio. Y finalmente, los recursos de actividad física deportiva, la valoración que tienen de las ofertas de actividad, si son suficientes o no. Bien, el instrumento que hemos utilizado es el CIEVA, Cuestionario Internacional sobre Estilos de Vida del Alumnado. Este cuestionario fue utilizado por Carrero de Costa y Márquez en 2011 y después en diferentes investigaciones. Mourelle en España hace una adaptación y Cantero en el 2018 realiza vuelve a hacer otra modificación y adaptación. De este instrumento, del de Cantero en concreto, es con el que nosotros no hacemos un cambio relevante, sino que adaptamos fundamentalmente a nivel de contenido, a nivel de expresión y a nivel de incorporar, pues a lo mejor algunos alimentos, algunas comidas o algunos deportes que no aparecían recogidos en el cuestionario anterior. Pasó un proceso de validación de expertos, un estudio piloto con un grupo con las características similares a nuestra población y el alfa del CORMAS estuvo en el 0,76 para todo el cuestionario. Bien, este cuestionario está organizado en 4 grandes dimensiones, de la misma manera que estaba el original, el CIEVA. Tiene 6 datos personales, tiene 6 ítems. Parte de estos datos personales nos permiten agrupar, organizar el análisis y la muestra. Después 12 ítems que tienen que ver con hábitos de vida, 12 ítems que tienen que ver con actitudes y percepciones, ya que el aspecto de las percepciones es relevante en el cambio y en el futuro cambio de hábitos en nuestros adolescentes, y 9 ítems que hacen referencia a la valoración de escuela, actividad física y educación física. Bien, a continuación ya podemos entrar directamente en el estudio e interpretación de los resultados, y con ello dejo a la profesora Marián que les vaya explicando. Muchas gracias. Muy bien, pues tal y como nos ha comentado Belén, nosotros dentro de ese gran abanico de posibilidades que nos proporcionaba el cuestionario CIEVA, para esta comunicación hemos señalado aquellas que tienen que ver con respecto a la práctica de actividad físico-deportiva, al papel que puede jugar la escuela, la educación física, tanto en sus finalidades como en su valoración en la promoción de hábitos de actividad físico-deportiva dentro de un estilo de vida activo y saludable. Y vamos a las tablas que aparecen a continuación hacen referencia a estos aspectos. En primer lugar, les vamos a presentar 4 tablas que hacen análisis de si los alumnos practican o no en este contexto que nosotros identificamos, y con respecto a cuántas veces a la semana lo hacen y el número de horas que invierten en ese tipo de práctica. Iremos viendo cada uno de los contextos de manera diferenciada. Por ejemplo, en el caso de la educación física, todos sabemos que en República Dominicana en el currículum es obligatorio el número de 2 horas de educación física a la semana. Y fíjense lo que nos dan los datos. En torno al 50,3% de los datos, en el caso de las chicas, y el 52,7% en el caso de los chicos, reciben esas 2 horas de actividad física, de educación física a la semana dentro de lo que es el currículum ordinario del alumnado de secundaria. Lo obligatorio son 2 horas, pero es que hay un porcentaje en torno al 40%, tanto de chicas como de chicos, que reciben menos de lo que es obligatorio por ley. Otro de los aspectos que nos gustaría resaltar en este sentido es el de que en torno al 50% de esos alumnos dan 2 días a la semana clase de educación física. Y el resto del alumnado, salvo un pequeñito porcentaje que tiene más de 2 días a la semana de educación física y también más de 2 horas a la semana de educación física, señalan que esa educación física la reciben de manera concentrada, en módulos de un solo día.
Esta es una tendencia que se ha visto en muchos países respecto a la práctica, a la educación física, la de agrupar las dos unidades que debería haber en una sola. De aquí nos lleva a preguntarnos y a tratar de entender si este es el mejor modo por el cual el alumnado debe enfrentarse a la educación física en el aula o en la escuela. La OMS avanza las recomendaciones en el sentido de que deben ser diarias. Y sin embargo, nosotros concentramos la práctica de actividad física, perdón, de educación física en este caso, en un solo día a la semana. Interrogantes que nos despierta los datos del estudio y que nos llevan luego a reflexiones que posteriormente haremos referencia. Otro de los contextos en los que hemos analizado la práctica de actividad física es aquella actividad físico-deportiva que se realiza dentro del centro escolar, pero fuera del horario lectivo, es decir, no se corresponde con la educación física, sino con lo que aquí denominamos las horas de actividades extraescolares dentro del centro escolar. Fíjense cómo tanto respecto al número de horas semanales como respecto a la frecuencia de días que practican esta actividad, es muy significativo que 0 días y 0 horas, es decir, el 70% del alumnado en el caso de las chicas y el 60% del alumnado en el caso de los chicos, no practican este tipo de actividades deportivas, físico-deportivas. Con respecto a la actividad organizada en clubes, en asociaciones, en gimnasios, fuera de la escuela, se repite una circunstancia que acabamos de ver. Hay en torno al 60% de las chicas y al 40% de los chicos que no practican nunca este tipo de actividades. Y cuando nos hacemos referencia al tipo de actividades recreativas sin organizar, que generalmente pueden ocupar nuestro tiempo de ocio, nos encontramos nuevamente en una situación también al menos significativa. En torno al 65% de las chicas y al 50% de los chicos en edad escolar, en edad adolescente, no practican nunca este tipo de actividades. Fíjense, la mayoría de la práctica de actividad física de nuestros escolares se centra en la educación física obligatoria, en la que tiene que estar o en la que debería estar en el aula y en el currículum ordinario de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Estos datos, vistos de manera separada o de manera aislada, pueden darnos la idea de que estamos ante una situación pesimista en torno a lo que podría ser la inactividad física. Y tomando como referencia los antecedentes de nuestro trabajo que ha situado la profesora Belén, pues nos llevan a pensar y a determinar una situación preocupante en torno a la salud futura de nuestros adolescentes, el día que sean adultos. Pero creíamos que la mejor opción para presentar estos datos y que tuvieran la repercusión adecuada era hacer un cálculo, un sumatorio, por así decirlo, entre todas las horas de práctica de actividad físico-deportiva en los diferentes contextos y la frecuencia, unirlas y compararlas con el referente de la Organización Mundial de la Salud en torno a esta franja etaria. Es decir, la Organización Mundial para la Salud propone que para el alumnado en edad adolescente lo ideal sería realizar 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa diaria. Bien, haciendo ese sumatorio y comparándolo con esas recomendaciones de la OMS, los datos que nos presentan son los siguientes. En el caso de las chicas, algo más del 90% está por debajo de esos 60 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa y en torno al 80% de los chicos presenta esa misma situación. La verdad es que no se nos avanza nada positivo. Bien, es cierto que también estamos en la línea de lo que está sucediendo a nivel mundial. Por eso, la OMS, antes de declarar esta pandemia, la que tenemos actualmente, el COVID, declaró otra, que es la del sedentarismo y la de la obesidad.
¿de acuerdo? Y nos ha llevado a declarar una situación muy compleja y que desde el aula de educación física se nos ha instado desde diferentes instituciones y organizaciones a solucionar y a programar. No solo nos ha preocupado este dato que nos proporcionaba el cuestionario, sino que al mismo tiempo les hemos hecho otra pregunta y que tiene que ver con el índice de actividad física percibido. ¿A qué nos referimos? Les hemos preguntado que, teniendo en cuenta la práctica de actividad física que hacen, otras preguntas que se incluían en el cuestionario y que aquí no hemos podido presentar, como los hábitos de alimentación o los hábitos de sueño que tienen, queríamos saber cómo ellos y ellas se percibían. ¿Por qué? Porque la idea que cada uno de nosotros tenemos de nuestras propias actitudes y de nuestros propios comportamientos puede determinar de manera muy significativa el comportamiento que tengamos ante esa situación. Por lo tanto, queríamos saber cómo nuestros alumnos y nuestras alumnas se percibían respecto a la actividad físico-deportiva. Vemos cómo un porcentaje muy significativo, tanto en chicas como en chicos, en torno al 70% de las chicas y al 80% de los chicos, se perciben como activos o muy activos. Apenas un 28,3% de las chicas y un 15,7% de los chicos se perciben como poco activos. Si hacemos un análisis comparativo entre el cálculo de actividad física real o basándonos en la autoinformación que ellos nos dieron acerca del número de horas y la frecuencia con que practicaban y esta realidad, vemos que hay algo muy importante que no encaja. La mayoría del alumnado, nosotros, comparándolo con los índices o con las recomendaciones de la OMS, podríamos identificarlo como sedentario, pero la mayoría del alumnado en torno al 90 y al 80% en chicas y chicos respectivamente. Y sin embargo ellos no se perciben en esa línea. La parte de la percepción puede ser importante y puede ser destacada en dos sentidos. Por un lado, es positivo, y las investigaciones así nos lo dicen, que las personas tengan una percepción positiva de determinadas actitudes, dado que si la percepción es positiva, es probable que sus comportamientos vayan en línea con esa percepción. Si una persona se percibe como activa, es probable que vaya en la línea de desarrollar actitudes activas respecto a la práctica de actividad física y del deporte. Se dice, como ya les digo, que la investigación indica que aquellas personas que se perciben activas físicamente hablando, incluso pueden tener una mejor salud que las personas que no se perciben como activas físicamente hablando. Conseguir un pensamiento positivo hacia la actividad física nos indica que podríamos conseguir también aumentar los índices de actividad físico-deportiva. Pero claro, ¿qué sucede cuando la percepción es tan diferente a lo que debería ser la realidad? Pues que si yo me percibo de una manera, va a ser muy difícil que modifique mi comportamiento hacia otra línea que sea completamente opuesta. Por lo tanto, yo, aún siendo sedentaria, pero me percibo como activa, si yo me percibo como activa, no puedo o no voy a cambiar ni a modificar mi comportamiento porque creo que estoy en lo cierto. Por lo tanto, este dato comparado con el anterior es tremendamente significativo porque nos da una idea de a dónde pueden ir las líneas de acción del alumnado respecto a su futuro. Si se consideran activos, es muy probable que no modifiquen sus comportamientos y que en un futuro no tengamos personas saludables respecto a lo que sería la práctica de la actividad físico-deportiva. Por otro lado, esto es un factor determinante en el sentido de que no hemos tenido en cuenta la sobreestima de la práctica de actividad físico-deportiva que tienen los alumnos y las alumnas a la hora de planificar y de programar o de desarrollar programas que incentiven la práctica de actividad físico-deportiva. Damos por hecho en muchos casos que el alumnado se considera de per se sedentario y por lo tanto cualquier programa de incentivación de la práctica ya va a contar con esa circunstancia y la realidad no va por ahí. En otras investigaciones que hemos realizado nosotras en España y que aquí en República Dominicana sería también muy interesante completarlas,
hemos identificado que también los padres, como agentes socializadores de la práctica de actividad físico-deportiva, tienen en sobreestima el índice de actividad de sus hijos. Por lo que si hijos e hijas se consideran activos y padres y madres consideran activos a sus hijos y a sus hijas, es todavía mucho más complejo modificar comportamientos de carácter sedentario en este tipo de poblaciones. Otra de las realidades que nos indica que los niños, respecto a los niños y las niñas, es que pasan mucho tiempo en la escuela. Y varios investigadores han aceptado, y también algunas instituciones, el papel determinante de la escuela y de la educación física que pueden tener en la promoción de estilos de vida saludables y así como en el desarrollo de una actitud positiva hacia la práctica de actividad física. Parece que la actitud de los estudiantes puede ser un factor significativo hacia la adopción de conductas y valores que caractericen un estilo de vida activo y saludable. Parece que la actitud hacia la educación física y hacia la participación en el deporte, en las actividades físico-deportivas fuera del contexto escolar, se fundamenta en la creencia de que una actitud positiva hacia la educación física puede ser un factor mediador de la práctica de actividad física y conformar un estilo de vida activo y saludable. Por eso, por esta motivación, nosotros presentamos aquí los datos relativos a la valoración que nuestro alumnado tiene sobre la escuela, sobre la educación física y sobre los objetivos o las finalidades de la educación física escolar. Empezamos por la valoración de la escuela. Tanto chicas como chicos presentan una actitud y una valoración positiva de la escuela como ente global. Quizás ligeramente superior en el caso de las chicas, pero que no permite una diferenciación significativa respecto al género. Con respecto a las clases de educación física se repite este mismo patrón. Tanto a chicas como chicos, en la mayoría de los casos, en torno al 80 y casi al 90% de los casos, niños y niñas identifican la educación física como algo que les gusta o que incluso les gusta mucho. Y aquí sí que observamos una pequeña diferencia respecto a los chicos. Existe una mayor un mayor gusto de la práctica de actividad de educación física por parte de los chicos. Pero nuevamente no podemos establecer diferencias estadísticamente significativas entre la apreciación que tienen chicos y chicas. Por lo tanto, también es importante ver cómo, aun teniendo la misma valoración o una valoración tremendamente similar, el comportamiento de chicos y chicas ante la actividad físico-deportiva no es la misma. Cuando hablamos de las finalidades que tiene la educación física para este grupo de alumnos y de alumnas, dos son los factores fundamentales que ellos han declarado, tanto en el caso de los chicos como en el caso de las chicas. Promover estilos de vida activos y saludables es uno de los factores más relevantes, aunque no llega a alcanzar la mayoría de los casos encuestados. El segundo caso es el de liberar energías. Y aquí radica una de las preguntas. Liberar energías, la mayoría de los profesionales de la educación física hemos identificado como un concepto de catarsis, ¿no? para el alumnado, ¿no? La cuestión es, cuando alguien identifica liberar energía, se refiere simplemente a una cuestión lúdica o a una cuestión de que de entender la catarsis como una cuestión determinante de la salud de las personas, ¿no? Es una de las cuestiones que a nosotros nos llama la atención. Luego hay otro factor que nos gustaría destacar y es el de la mejora de la condición física. Aunque no tiene un porcentaje muy destacado, pero sí que nos llama la atención sobre el resto, dado que también es cierto que hemos percibido que en ocasiones la educación física presenta una orientación sobre el resultado y no sobre el proceso. Mejorar la condición física puede ser una de las finalidades de la educación física cuando contamos con 2 horas a la semana de educación física. Por otro lado, quizás se está convirtiendo en una de las finalidades de la educación física, dado en tanto en cuanto es mucho más sencillo de evaluar por parte del profesorado.
En ocasiones, utilizar test de condición física o utilizar test de competencia motriz, que también es una de las nuevas tendencias de la educación física, es mucho más sencillo para nosotros a la hora de tener que someter al alumnado a una evaluación y a una posterior calificación dentro del currículum. Quizás promover estilos de vida activos y saludables no sea algo tan sencillo de evaluar y por lo tanto el alumnado no lo vea como una de las finalidades porque probablemente el profesorado de educación física no lo está desarrollando en el aula en ese sentido. Son muchos los factores o muchos los detalles que se nos quedan en el tintero, pero obviamente la conferencia no nos da para representar las 39 preguntas o todas las variables o todas las dimensiones que hemos indagado. Pero respecto a la práctica de actividad física y al papel que la escuela y la educación física pueden jugar dentro de la promoción de estilos de vida saludables, queremos también reflejar otra realidad. De aquellos alumnos que practican, los que practican, ¿cuáles realmente consideran que tienen las necesidades cubiertas en torno a esa práctica de actividad físico-deportiva? Y nos referimos a las actividades que se organizan fuera del horario de clase en la escuela son suficientes para cumplir las expectativas del alumnado. En torno al 56% de las chicas y al 50% de los chicos responden de manera positiva. Algo más está en línea respecto a las actividades organizadas fuera del horario de clase y fuera de la escuela. También aquellas actividades deportivas que se realizan fuera de la escuela. No solo actividades como pueden ser en gimnasios, actividades de carácter dirigido, con una finalidad de condición física o de mantenimiento de la salud, sino aquellas que tienen que ver con una orientación más de carácter deportivista. Y les hemos preguntado también si tenían facilidades para la realización de esas actividades físico-deportivas en su entorno de ciudad, en su contexto más cercano, en la ciudad en la que viven, en el barrio en el que se desarrollan. Y vemos como para aquellas personas que sí practican, un 75% de las chicas y un 85% de los chicos sí ven esas necesidades satisfechas en torno a la práctica de actividad físico-deportiva. Creo que no nos podemos quedar con una versión parcializada o con una realidad parcializada en torno a la práctica de actividad físico-deportiva, pero al mismo tiempo creo que hemos dado unos datos muy significativos de cuál es la situación en estos momentos de la educación física en República Dominicana y de la responsabilidad que tenemos ante la promoción de estilos de vida activos y saludables. Una evidencia está clara. La mayoría del alumnado de República Dominicana en edad secundaria que ha contestado a nuestro cuestionario no cumple con los estándares que la OMS recomienda para esta franja etaria. Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante una ante una muestra, dado que no es representativa de la población, ante una muestra de alumnos y de alumnas con una actitud de carácter sedentario. Ahora bien, la escuela y la educación física tienen una valoración muy positiva. ¿Cuál es la responsabilidad directa que tiene la escuela y la educación física sobre esta situación? Es probable que este sea el punto de partida, como decimos, el diagnóstico para posteriores estudios y para un análisis mucho más profundo de la realidad que tenemos que abordar en estos momentos. Atendiendo a estos resultados, hemos extraído una serie de conclusiones que obviamente no son definitivas y que lo ideal sería que pudiéramos profundizar y desarrollar de una manera más estratificada y significativa y representativa para toda la población dominicana este estudio, teniendo así como referencia datos objetivos y válidos que nos permitirán tomar decisiones adecuadas y objetivas de cara a la problemática que se nos plantea. La práctica de actividad físico-deportiva por parte del alumnado dominicano no es suficiente como para contribuir de manera significativa al desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. Los índices, como acabamos de indicar, no alcanzan los niveles recomendados por la OMS y la percepción que los escolares tienen respecto a esta situación es errónea.
La valoración de la escuela y de la educación física es muy positiva y deben ser elementos significativos en torno a la toma de decisiones de la promoción de estilos de vida activos y saludables. Sin embargo, es probable que la escuela y la educación física no sean los únicos agentes que debamos tener en cuenta a la hora de trabajar en la promoción de hábitos de vida saludables. Y al igual que en otros contextos, y por eso hemos utilizado la segmentación de los datos por género, creemos que es necesario poner en evidencia las diferencias respecto al género. Las niñas y las chicas practican menos y probablemente, a pesar de que nuestra esperanza de vida es mayor que los hombres, viviremos más, pero lo haremos más enfermas. A modo de conclusión global o a modo de reflexión final de los datos que aquí presentamos y que obviamente pueden ser completados por todos y cada uno de los trabajos que nuestros compañeros de estudio, de investigación, han desarrollado a lo largo de estos 2 años y que los pueden encontrar ustedes en el repositorio del ISFODOSU, y esperamos que en breve en las diferentes comunicaciones que se presentarán a lo largo de este primer congreso caribeño de investigación educativa y que también serán fruto de publicaciones en revistas indexadas. Para ello están trabajando. Creemos que con este estudio, que es pionero en este país, podemos establecer un punto de partida de cara a conocer de manera más objetiva la realidad en torno a la práctica de actividad físico-deportiva y el papel que la educación física puede jugar en la promoción de estilos de vida activos y saludables. La importancia de hacer este análisis más completo debe radicar en la necesidad de comprender una realidad que se estudia desde hace tiempo y que no conseguimos transformar. Como se indicaba en el estudio de Lancet que aparecía en la fundamentación teórica de nuestro trabajo, hace 20 años que se recogen datos respecto a esta cuestión y hace 20 años que no se producen modificaciones apenas en los índices. Es decir, se han desarrollado programas, se han desarrollado proyectos, pero no conseguimos transformar una realidad que nos lleva a una situación de declarar una pandemia mundial como es la del sedentarismo y la obesidad. Estos indicadores que aquí presentamos y también los de todo el proyecto en general podrían ser tomados como el punto de partida de un trabajo conjunto entre ejes sociales, sanitarios y educativos, para el desarrollo de políticas dirigidas a la promoción del bienestar, porque asegurar una buena calidad de vida en la adolescencia representa cuidar el desarrollo humano futuro y el cual tiene un papel configurador de la sociedad. Como ya hemos indicado anteriormente, tanto la ONU en su Agenda 2030 como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible insta a todos los países sin excepción a priorizar políticas y programas de intervención dirigidos a la promoción de la actividad físico-deportiva en la adolescencia y fundamentalmente a las chicas, en el caso de las chicas. Poner solución a esta problemática requiere identificar, comprender e intervenir sobre las causas de las desigualdades que pueden y están perpetuando los bajos niveles de actividad físico-deportiva. Con estos resultados pretendemos dar un paso más hacia la sensibilización en torno al problema y así contribuir a la activación de programas de incentivación de cara a resolver dicho problema. Para finalizar, y si nos lo permiten, una recomendación para nuestras compañeras y compañeros docentes. Tenemos un claro desafío como constructores, evaluadores e identificadores de opciones las más positivas y eficientes y coherentes para hacer frente a este problema. En nosotros está que no perdamos la perspectiva de la mejora docente, teniendo como referencia el perfil profesional de profesor investigador e indagador de su propia práctica. No sé si Belén quiere en estos momentos comentar alguna cosa más. No, bueno, estamos ya como muy fuera de tiempo, tampoco quiero alargarme.
insisto en que creo que hay que seguir investigando en esta línea, incorporar a todos los agentes sociales e incorporar en la investigación también unos métodos mixtos que puedan permitir a la vez avanzar en el conocimiento de toda una realidad que es muy compleja y que hay muchas variables que pueden estar afectando a por qué no surjan los cambios necesarios. Dato muy positivo: el profesor de educación física y la asignatura está siendo bien valorada, hay que aprovecharlo. Dato negativo: pues cuando llegan los momentos duros como el que estamos viviendo ahora, una de las que se cae es una de las que da salud, que es la educación física. No solo depende de nosotros a veces los éxitos, las administraciones también tienen que entender de verdad la relevancia de la educación física y de la práctica de actividad física. Nada más, ha sido un verdadero placer y nada, estamos aquí para lo que queráis. Muchísimas gracias, doctora María Ángeles Fernández Villarino y Belén Toja, por traernos este tema en este primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Tenemos personas actualmente que nos están siguiendo de Guatemala, Colombia, México, Perú, Venezuela, Cuba, bueno, desde España y por supuesto de la República Dominicana. Una gran parte de docentes de educación física que les interesa este tema y como usted entenderá, pues vienen muchas preguntas en torno a esta temática de la promoción de los estilos de vida saludables desde el contexto de la educación física. Dentro de las preguntas que nos llegan a propósito de lo que planteaba usted de la situación que estamos viviendo es: ¿cuáles son las tendencias actuales en España para la realización de actividad física en estos momentos excepcionales que tenemos en la pandemia mundial que estamos viviendo? Bueno, en concreto, hace unos días lo comenté, en concreto en la asignatura de educación física se sigue impartiendo con medidas, con mascarilla, con medidas de distanciamiento, intentando en la medida de lo posible que sea en los recintos bueno, más abiertos, aprovechando las zonas de exterior, a pesar de que ahora nos viene el invierno, pero bueno, hay polideportivas que son bastante grandes, los grupos están intentándose que sean más reducidos. Entonces, ahora mismo la educación física se está realizando, pero también he de decir que desde hoy se estaba realizando también la práctica deportiva de equipos. Los niños, aunque no se estaba, la competición estaba bastante parada o relativamente lenta, sí estaban entrenando. En la actualidad no empieza, bueno, como estamos entrando en otra ola, pues parece que ha sido, sobre todo la práctica de actividad física grupal, la individual no se ha cancelado, pero bueno, es un problema porque es cierto que la mayoría de los niños, sobre todo en los jóvenes, su práctica deportiva es más en grupo y ahora mismo está reducido en ese sentido. Tomando en consideración los bajos niveles mostrados de la realización de actividad física, una de las preguntas que tenemos es: ¿cómo incentivar de manera efectiva la buena alimentación para que niños de pocos recursos pues puedan prever enfermedades del estilo de vida? ¿Vas tú? Voy. No hay problema. Sin lugar a dudas, la práctica de actividad físico-deportiva y la incentivación de hábitos saludables no es uso exclusivo del profesorado de educación física, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la escuela debe funcionar como eje también socializador en esta circunstancia. Varios deben ser los agentes que pueden intervenir y a varios aspectos pueden contribuir, desde lo que se sirve en el comedor escolar, y también es responsabilidad por parte de las instituciones educativas el controlar este tipo de circunstancias. Bien es cierto que cuando los recursos son limitados es mucho más difícil mantener unos hábitos saludables, porque quizás la alimentación más al alcance de cualquier persona es aquella que es la más dañina. Por lo tanto, la escuela debe garantizar esas posibilidades de alimentación
de una manera saludable y sin lugar a dudas el profesorado de educación física también puede implicarse como uno de los agentes, como uno más de los agentes que contribuyen a entender que la escuela debe ser la escuela saludable desde todos los puntos de vista. Una consideración final. Ustedes tuvieron una experiencia de primera mano en la maestría en educación física integral, compartieron con profesionales de la educación física que imparten docencia en diferentes niveles, tomando en consideración el conocimiento que ya tienen del currículo dominicano. ¿Ustedes consideran que el currículo dominicano fomenta la actividad física y los buenos hábitos alimenticios? Ahí está la pelota para... A ver, hay competencias que la reconocen, ¿no? Que reconocen esa función, sin lugar a dudas. Pero creo que algunos de los indicadores no están respondiendo mucho o en exceso un poco a lo que puede ser más el deporte competitivo o la práctica de actividad física poco relacionada con el contexto, con el entorno. Y es muy importante reconocer y darle valor al entorno en todo su valor para el fomento de la práctica de actividad física. Y creo que ahí se debe de incidir mucho, porque ahí además estaremos siendo justos y estaremos siendo equitativos con toda la población, no solo con el que tiene más, sino con el que tiene menos, pero tiene un entorno maravilloso que le puede dar posibilidades de práctica de actividad física. Desde el máster y de interuniversitario también hemos estado investigando con un compañero también el tema de cómo se abordan las actividades en la naturaleza. Y es una pena porque no se abordan suficientemente, sobre todo desde el propio contexto y de la riqueza del entorno, que es tan maravilloso, aunque podía haberlo disfrutado un poco más, demasiada hora conociendo a mis alumnos. Lo que sí es cierto que a lo largo de los 2 años de maestría, que obviamente no solo hemos dado clases y no solo hemos desarrollado el proyecto de investigación, sino que nos ha permitido dialogar y cruzar opiniones con los profesionales de la actividad física, de la educación física, perdón, en República Dominicana, yo no puedo evitar el sacar en claro que ellos mismos consideran que el currículum dominicano está excesivamente deportivizado, que tiene una línea o una tendencia más hacia la práctica deportiva que hacia lo que sería el desarrollo o la promoción de hábitos saludables desde la propia escuela. Pero yo, sin embargo, esas reflexiones creo que son tremendamente positivas, porque les ha permitido a ellos identificar la situación problema y en sus manos está el dar una orientación, porque tal y como señalaba Belén, en darles una orientación diferente, porque el currículum lo permite. En ocasiones, esto es una anécdota como profesora de expresión corporal, ¿no? Por ejemplo, en España la expresión corporal es obligatoria en el currículum como contenido en el currículum de la educación secundaria, obligatoria. Y yo todos los años recibo a un grupo de alumnos que tienen que pasar por la asignatura de expresión corporal y danza en la facultad, porque si en un futuro deciden ser profesores de educación física, es necesario que tengan formación en este contexto. Pero como alumnos que hace nada que han salido del bachillerato y de la secundaria, les pregunto cuántos de ellos han recibido expresión corporal y danza a lo largo de su formación, teniendo en cuenta que es un contenido obligatorio del currículum de secundaria. Llevo aproximadamente 20 años dando clases en la universidad y nunca he pasado de 10, 11 alumnos de 100 que tengo al año que hayan tenido clase de expresión corporal. ¿Cómo puede ser que un contenido obligatorio en el currículum no se imparta? ¿De quién es la responsabilidad o quién es el que debe tener la orientación de decidir cuál es el contenido que se imparte en el aula? Siempre les pongo el ejemplo de ¿qué sucedería si el profesor de matemáticas o la profesora de matemáticas decidiera no dar la suma? Es un contenido obligatorio de las matemáticas en primaria, el concepto de suma. ¿Qué sucedería si ella decidiera no darlo? ¿No? Pues creo que algo así sucede un poco en general, no solo en República Dominicana, sino en el profesorado de educación física. Nacemos de lo que hemos nacido en el deporte.
en el siglo XVIII, en la Revolución Industrial, y hemos nacido en los colegios ingleses fundamentalmente del deporte, pero es algo que seguimos arrastrando. Y la educación física ha nacido, la educación física que tenemos en estos momentos, tanto a nivel europeo como a nivel americano o latino, es la educación física que hemos tenido. Y son necesarias pequeñas transformaciones para que esa situación se pueda modificar. A algunos nos cuesta renunciar a lo que somos hábiles o a ese conocimiento que tenemos más formado y optar por nuevas opciones, que yo creo que no son tan nuevas, ¿de acuerdo? Que no son tan nuevas. Pero espero que ante todo esto, al menos de mente sí somos capaces de tenerlo claro, que la alfabetización física, que es la nueva corriente de la pedagógica de la educación física en estos momentos, sí que coma terreno a esa excesiva deportivización y que nos permita desarrollar personas que en un futuro tendrán una vida más larga, una vida más sana y más saludable, y donde la práctica de actividad físico-deportiva forme parte de esa vida o de ese viaje que identifica la alfabetización física. En estos momentos se hace complicado por nuestra herencia, pero creo que ya va siendo hora de que nos vayamos deshaciendo un poquito de esa herencia. Muy bien, María Ángeles Fernández Villarino, Belén Toja Reboredo, algunas palabras a todas las personas que nos siguen en este primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa, unas palabras de cierre que compartir. Belén. A lo mejor casi volveríamos a la primera frase que dijo María, a la orden. Estamos aquí. Hace un rato alguien le dije que el cordón umbilical no lo íbamos a romper y la distancia ni la pandemia lo va a evitar. O sea que es un honor felicitar por esta aventura, por este congreso en estos tiempos. La verdad lo estáis... para mí es un honor ser parte un poquito de toda esta familia del Isodosu, y felicidades a los que están detrás y a los que estáis delante, pues lo mismo, muchas gracias. Y bueno, aquí en la esquinita, en el Faro de Finisterre, pues aquí tenéis a gente que os quiere. Igualmente. Está dispuesta a investigar con vosotros, no solo ir de fiesta. Un honor y un placer poder estar nuevamente con ustedes. Cuídense mucho y lo dicho, a la orden, para lo que necesiten. Muchísimas gracias, María Ángeles Fernández Villarino y Belén Toja Reboredo, por compartir con nosotros esta conferencia Promoción de los estilos de vida saludables desde el contexto escolar, un diagnóstico en la República Dominicana, en el marco de este primer Congreso